Y ya para terminar, vemos la última de las técnicas de aprendizaje de máquina de este curso, que es la regresión. La regresión, tal vez muchas o muchos de ustedes ya la conozcan porque es una de las técnicas típicas que se utiliza en estadística. Ya dijimos que la estadística es la base o el fundamento de mucho de lo que se hace en aprendizaje de máquina. En la estadística, el análisis por regresión es la estimación de la relación que hay entre una variable denominada dependiente y una o más variables denominadas variables independientes. En este contexto, el foco es determinar relaciones causales entre las variables que son nuestras observaciones y la variable dependiente que es nuestro target, que es nuestra predicción. ¿Sí? En este caso, se trata de un modelo supervisado que lo que quiere hacer es predecir un valor cuantitativo. Bueno, en estadística nosotros seguramente conocemos o recordaremos el modelo más utilizado para regresión, que es la regresión lineal, que es la que se genera utilizando cuadrados mínimos. ¿Sí? Es una recta que ajusta a los puntos de las observaciones de manera tal de minimizar esta distancia que yo obtengo acá, que es la que se denomina residuo, que se puede pensar como el error que está cometiendo el ajuste con esta recta. ¿Sí? En este diagrama, los puntos que estamos dibujando están representando lo que yo estoy utilizando como variable independiente y la variable que yo estoy prediciendo. O sea, yo lo que tengo en el eje X es el atributo y en el eje Y el valor. O dicho con la terminología que vimos recién, esta es la variable explicativa y esta es la variable de respuesta. O eh, el eje X es la variable independiente y el eje Y es la variable dependiente. ¿Sí? Yo interpreto gráficamente a esta recta de ajuste como cuando tengas la variable, el valor de la variable independiente que tengas, venís a la recta y devolvés el valor que te devuelve la recta. Ese es nuestro modelo. Nuestro modelo es muy sencillo, es algo que va a tener la forma y igual a ax más b, donde a es la pendiente de la recta y b es la ordenada en el origen. Ese es el modelo más sencillo. El criterio de calidad de un modelo de regresión más importante, o uno de los más importantes, es el coeficiente de determinación R cuadrado, donde R es el índice de correlación de Pearson, que es un índice de correlación relacionado con los momentos estadísticos de orden 1 y orden 2, o sea, de las medias y de los desvíos estándares de la distribución de la variable independiente y de la distribución de la variable dependiente. Hay veces donde yo no tengo distribuciones razonablemente ajustables a normales, o sea, yo puedo tener variables que están muy por fuera de lo que estoy buscando. Entonces, en vez de utilizar la correlación de Pearson, se utiliza una correlación no paramétrica, que es la correlación de Spearman, que se basa en la estadística de rangos. O sea, la estadística de Spearman no tiene en cuenta la correlación valor-valor, sino que tiene en cuenta la correlación percentil-percentil. O sea, cuál es el percentil del dato de entrada, cuál es el percentil del dato de salida, es lo que determina si está bien correlacionado. Volviendo a R cuadrado, la interpretación de R cuadrado está muy buena, es muy clara. Básicamente R cuadrado, que va a ser un valor entre 0 y 1, me va a decir qué porcentaje de la variancia de la variable dependiente está siendo explicada por la variancia de la variable independiente. Vamos a poner un ejemplo pavo. Suponete que yo hago un ajuste por regresión lineal de la venta de helados en mi sucursal con respecto a la temperatura en la ciudad donde está la sucursal. Entonces veo que con temperatura 25 se vendió esta cantidad, con temperatura 26 más, con temperatura 27 más. Bueno, pongo todos los puntitos en ese diagrama de dispersión, hago el ajuste lineal y obtengo una recta que tiene un R cuadrado de 0.7. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el 70% de la variación en la venta esperada o explicada de helado depende de la temperatura. ¿Sí? Entonces, conociendo el valor de la temperatura, yo puedo predecir
la venta esperada de helados en la sucursal con un 70% de precisión o de predicción adecuada. Bueno, una forma de interpretar el R cuadrado es cuando tengo un R cuadrado moderado, tengo un comportamiento de los datos más o menos así. Cuando tengo un R cuadrado muy, muy bueno, tengo este tipo de comportamiento. R cuadrado necesita una interpretación también, ¿sí? Inclusive nosotros en ciencia de datos desconfiamos cuando tenemos un R cuadrado demasiado cercano a 1. Básicamente lo que decimos es, si yo tengo un R cuadrado cercano a 1, quiere decir que la variable que estoy utilizando para predecir mi valor es el valor que estoy queriendo predecir. ¿Sí? Estoy queriendo predecir la temperatura en Fahrenheit a partir de la temperatura en centígrados. Bueno, sí, sí, vas a tener un R cuadrado 1, tu modelo va a ser perfecto, pero bueno, estás queriendo predecir la salida con la salida misma. ¿Sí? En general, esa es un poco la razón por la cual nosotros convivimos con R cuadrados que no sean tan altos, de la misma manera que cuando trabajábamos con clasificación, convivíamos con clasificadores que no tenían necesariamente un 100% de acierto, nos conformábamos con un porcentaje de acierto un poco menor, siempre que fuese significativamente mayor que tirar la moneda. Además del coeficiente de regresión, que es un análogo a la variancia del modelo, porque como dijimos, es un parámetro que me permite predecir la variancia de la variable predicha respecto de la variable independiente. También tenemos índices de error análogos al sesgo, como el error cuadrático medio y el error estándar del estimado, el SSE. ¿Sí? La regresión lineal establece un único punto de equilibrio entre sesgo y variancia. Es, en realidad, la que minimiza el sesgo establecido o medido como error cuadrático medio. ¿Sí? O sea, básicamente la recta de cuadrados mínimos es la recta que minimiza el error cuadrático medio. Así que, básicamente, ese es el punto de equilibrio que nosotros tenemos. Pero cuando tengo una regresión con una función no lineal, puedo tener otras alternativas. Bueno, también hay algunas propiedades que en la regresión lineal tenemos que tener en cuenta, tenemos que observar y chequear, de las cuales una de las más importantes es la que se denomina homosquedasticidad de los residuos, que básicamente a lo que se refiere es que la variancia de la variable dependiente no dependa del valor de la variable independiente. En este caso no tenemos homosquedasticidad y una recta de ajuste sobre estos puntos me va a predecir un valor que va a estar dentro de un rango que va a ser más o menos el mismo, no importa cuál sea la variable independiente. Mientras que en este caso, a medida que voy aumentando el valor de la variable independiente, la dispersión de la predicción va aumentando y por lo tanto eso quiere decir que yo no tengo independencia entre la variable independiente y alguna otra variable oculta de mi modelo, alguna variable latente que yo desconozco y que no la estoy teniendo en cuenta. Bueno, además de representar el poder explicativo de la regresión lineal utilizando nuestra recta de ajuste y R cuadrado, existen métodos gráficos muy interesantes. Uno de los más famosos es el de Bland-Altman, que básicamente lo que hace es representar en un diagrama de dispersión para los datos que yo tengo la diferencia respecto de la media, respecto de la diferencia entre pares de valores. ¿Sí? Básicamente yo lo que tengo en este caso es cómo están puestos los valores en términos de su diferencia versus su media en el espacio de las variables. ¿Sí? De esa forma, por ejemplo, para este dataset, yo sé que el modelo de regresión lineal tiene un comportamiento que, salvo muy pocos ajustes, está bien dentro de una región de un 95%, que es cuando estoy más o menos casi 2 desvíos estándar dentro de la distribución. Otra forma gráfica de representar valores es el diagrama de Taylor, que, bueno, es un poco complicado esto, no lo voy a explicar, pero bueno, hay un link a un tutorial que lo explica. Hay una desigualdad triangular muy importante entre el coeficiente de correlación
el desvío estándar del modelo y su error cuadrático medio. ¿Sí? Entonces, en este diagrama, si por ejemplo este es mi dataset con el cual yo estoy trabajando, obviamente este dataset va a tener una correlación del 100% con sí mismo. Entonces, a medida que yo voy teniendo valores que tienen un error cuadrático medio creciente, yo voy a poder tener diferentes modelos con diferentes combinaciones entre su desvío estándar y su coeficiente de correlación. Me voy a poder mover dentro de este diagrama. Entonces voy a tener, suponete acá, 4 modelos que tienen diferente comportamiento. Cada uno de estos tiene un coeficiente de correlación diferente, un error cuadrático diferente y un desvío estándar diferente, y yo puedo elegir en función de cuál de estos 3 atributos sea el que me resulta más adecuado dentro de mi modelo. Otro tema importante relacionado con los modelos de regresión es controlar el efecto de los atípicos. El tema con los atípicos es desafortunado porque, bueno, en la medida en la que yo utilizo la regresión lineal por cuadrados mínimos, un valor atípico que está muy lejos del comportamiento medio de la población, como estos que están acá o estos que están acá, me tironean la recta de ajuste y obtengo una recta de ajuste que es como esta roja que está acá. Esta recta roja es la que minimiza el error cuadrático medio, pero no necesariamente hace más feliz a la mayor parte de la población. Hay una recta azul que yo tengo acá, que es una recta que tiene un comportamiento mejor que la recta roja para la mayor cantidad de datos de la población. Básicamente, esta recta azul es una recta que se obtiene utilizando un modelo de consenso que, por decirlo de alguna manera, lo que hace es saturar el descontento que se genera en un dato atípico que está muy lejos. O sea, el error cuadrático yo lo puedo pensar como que es un descontento que tiene un dato respecto de la recta de ajuste que va creciendo con el cuadrado de la distancia. Si yo a ese crecimiento lo saturo y ese descontento llega a un máximo, entonces ya ese dato atípico no tiene la capacidad de seguir tironeando, ¿sí? Su descontento no aumenta más allá de eso, y por lo tanto estoy en condiciones de obtener un ajuste que es más adecuado para una mayoría de casos. Sí, esto es lo que se conocen como modelos de consenso o modelos Randstad o algo por el estilo, y son bastante utilizados. Básicamente sacrificamos el comportamiento del modelo con los atípicos o consideramos que los atípicos no tienen tanta importancia. Una última cuestión, antes de ir a modelos más generales, es la confiabilidad de un modelo para hacer extrapolaciones, o sea, una predicción por fuera del rango de la variable independiente que yo estuve conociendo. Eso también se puede hacer y también se pueden interpretar de una forma geométrica, porque básicamente si yo tengo estos puntos de mi recta de ajuste, voy a considerar que las posibles rectas de ajuste están dentro de un determinado dominio o dentro de un determinado lugar, y por lo tanto sobre esas dos rectas yo puedo encontrar las hipérbolas para las cuales esas rectas son las asíntotas, y esas hipérbolas serán en definitiva la zona de confianza, que es la que me permite establecer cuándo el modelo realmente es aplicable, es extrapolable. Obviamente, a medida que me voy alejando de la región donde yo tengo valores en la variable independiente con la cual entrenar el modelo, a medida que me voy alejando, la hipérbola se va haciendo más y más ancha, y por lo tanto la confiabilidad predictiva del modelo va siendo cada vez menor. ¿Qué hacemos cuando no tenemos una única variable independiente? ¿Qué hacemos cuando tenemos o queremos tener un modelo de ajuste que no sea necesariamente lineal? Bueno, para lo primero es muy fácil, simplemente esta formulita ya la vimos, es la que utilizamos con la regresión logística, con el modelo de clasificación de regresión logística. Simplemente lo que hacemos a cada una de las variables independientes le asignamos su propio valor beta, su propia pendiente, por decirlo de alguna manera. Entonces, básicamente tenemos un modelo de regresión lineal múltiple que tiene varias variables independientes, cada una ponderada por su propio peso o por su propia pendiente o su propio factor de importancia, y de esa forma puedo predecir una variable dependiente como función de varias variables independientes utilizando una regresión lineal. Y cuando no quiero tener
una regresión lineal porque la considero inadecuada, porque considero que los datos forman algún tipo de comportamiento polinómico, entonces puedo utilizar una función no lineal de ajuste, puedo utilizar una función cuadrática, una función cúbica, ¿sí? Las bibliotecas numéricas, tanto scikit-learn como cualquier otra biblioteca estadística, te hacen la regresión no lineal. No vamos a ver matemáticamente cómo es que esto funciona porque no vale la pena, pero es relativamente sencillo adaptar una regresión lineal a una regresión no lineal. Entonces, esto va a generar funciones de ajuste que van a ser diferentes a la función lineal y que van a tener diferentes propiedades. Bueno, además tenemos el aspecto de la regularización, que es reducir la complejidad del modelo cuando yo tengo un modelo que tiene muchas variables. ¿Sí? La idea de la regularización en la regresión es tratar de que mi modelo no considere tantas variables independientes, que considere menos variables independientes. Eso se hace con varias técnicas, por ejemplo, lazo, bridge, elastic net. ¿Sí? No vamos a hablar de estos temas porque son muy específicos de la regresión, pero básicamente yo podría pensar, por ejemplo, en un caso como este, si hay alguna variable beta que tiene un valor muy cercano a cero, básicamente lo que yo digo es, y esta variable no influye, no tiene mucha influencia y por lo tanto quito esa variable y obtengo un valor, un modelo que es más sencillo porque el modelo deja de tener tantos parámetros. Y por último, ¿cómo hacemos para reutilizar los métodos de clasificación no paramétrica que vimos para clasificación en el caso de la regresión? O sea, ¿existe una regresión no paramétrica? La respuesta es sí, se puede hacer, es relativamente fácil entenderlo. Por ejemplo, ¿cómo hacemos para adaptar un árbol de decisión para utilizarlo como árbol de regresión? ¿Sí? Por eso es lo que se conoce como CART, Classification and Regression Tree. Bueno, la idea, si es una regresión, es que yo voy a tener una variable target que va a ser numérica. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos un dataset donde tenemos varias columnas y una variable target, que es la cantidad de horas jugadas en función de predictores, que en este caso son todos nominales. ¿Sí? Si el clima era lluvioso, nublado o soleado, si la temperatura era calurosa, moderada o fresca, si había humedad alta o normal, y si estaba ventoso o no estaba ventoso. Entonces, aquí vamos a aplicar la misma técnica que aplicamos con el árbol de decisión para clasificación, pero en vez de buscar cuál es la variable que cuando particiono me genera la máxima ganancia de información, lo que hacemos es buscar cuál es la variable que cuando particiono me minimiza el error cuadrático o me minimiza el desvío estándar de las tablas que se generan con esta partición. Entonces, básicamente, en este ejemplo, lo que nos muestra es, si yo divido a este dataset en tres subdatasets, uno con clima soleado, otro con clima nublado y otro con clima lluvioso, lo que obtengo son subdatasets donde los registros que quedan en cada subdataset tienen muy poco error entre sí, muy poca diferencia numérica. El desvío estándar de la variable target se ve muy minimizado. Bueno, si con el dataset soleado no estoy lo suficientemente contento, entonces busco otra variable para dividir, divido por ventoso. Si no es ventoso, ya tengo un dataset donde la media es muy cercana a los comportamientos individuales de cada registro. Si es ventoso, obtengo otro dataset donde la media predicha también es muy cercana a las que tengo en mi dataset. Y de esa forma generé un árbol para hacer una regresión. ¿Sí? El árbol lo que hace es, te pregunta, che, ¿hoy qué clima hace? Y hoy está lluvioso. Bueno, perfecto. ¿Qué temperatura hay? Y la temperatura está alta. Bueno, la variable que te predigo en ese caso es 27,5. ¿Sí? Yo puedo hacer exactamente lo mismo con, por ejemplo, K vecinos más cercanos. ¿Sí? Con K vecinos más cercanos, lo que hago es, en vez de preguntarle a los vecinitos si son estrellita o circulito, le pregunto a los vecinitos, che, vos qué valor de variable predictiva tenés? 14. Ah, y vos 18. Y vos 15. Ah, bueno, voy a hacer el promedio entre esas tres y ese es el valor que yo predigo. O sea, es realmente muy fácil reutilizar
los métodos no paramétricos para generar regresiones. Bueno, lo mismo puedo hacer con Support Vector Machine. Lo que hago es lo que se conoce como Support Vector Regression. La idea es utilizar el margen que se utilizaba en Support Vector Machine para regresionar un margen de error que sea el mayor posible. Lo mismo puedo hacer con regresión bayesiana. La variable dependiente en este caso no va a ser una variable binaria, verdadero o falso, pertenece a la clase o no pertenece a la clase, sino que va a ser una variable que va a tener una densidad probabilística y por lo tanto voy a estar haciendo esa regresión. Y en el caso de redes neuronales, yo lo que hago es entrenarla para que me prediga un valor de activación en vez de una activación al estilo verdadero o falso. Pues en vez de trabajar con un 0 o un 1 a la salida de la neurona, trabajo directamente con un valor de activación. Con lo cual puedo aplicar también perceptrones para hacer regresiones. Bueno, con lo cual hemos terminado con todo lo que planeamos poner como material para los videos de este curso. Seguramente el material es un poco más profundo y un poco más largo de lo que en principio vamos a poder dar en forma presencial. Les queda como referencia, les quedan las filminas como referencia y por cualquier otra cosa que ocurre, no duden y me mandan un mail y me consultan. Así que bueno, muchas gracias por participar y nos estamos viendo en cualquier evento en el cual nos encontremos nuevamente.